Dios nos permite este tiempo para poder escuchar la palabra y este tiempo para poder estar reunidos entre los hermanos y poder alimentar el espíritu con la palabra que sale de la Biblia misma, ¿no? La cual es la palabra de nuestro Señor. Solamente por esa palabra es que estamos aquí, por Jesucristo, el cual murió por nuestros pecados y nos ha dado la salvación. Jesucristo realmente hizo un gran sacrificio por cada uno de nosotros y nos permite todo en cuanto podemos ver y tener cerca de nosotros. Por eso es muy necesario compartir el Evangelio y que muchos así puedan recibir la salvación. Vamos a comenzar alabando al Señor esta mañana. Vamos a cantar del himnario bautista, el himno número 500. Himno número 500, en presencia estar de Cristo. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara espero ver. Viene el día que su gloria nos muestra, espero ver más allá del cielo azul. En plena fe de veras, cuántos habrá con Cristo, cuando no haya más dolor. Cuántos escenarios de peligros y hacemos en su amor. Tan espero ver más allá del cielo azul. Cantar en plena gloria que de veras Jesús. Cantar tan glorioso, antes quieras vivir. Ver el rostro de quien quiso nuestras almas a vivir. Te de veras, Jesús. Como hijos podemos ver de cara a cara, porque hemos recibido la salvación por medio de su sangre. Su sangre está en nuestros corazones y por esa sangre preciosa es que somos justos, santos y perfectos. Y Dios así nos ve como sus hijos y podemos presentarnos ante el Padre. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 222. Himno 222. Maravilloso es.
Qué grandiosa es la puesta del sol. Admirable cual amanecer, pero es más grandioso y cedo el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta. Maravilla, aurora que vi. Maravilla que alma resulta cuando pienso que Dios maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso. Los cielos, la luna y el sol. Pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Él no se quiere entregar todas sus maravillas, su amor, su paciencia, su felicidad, la verdadera paz, la cual Él nos quiere entregar. Y esto solamente si creemos en su palabra, si creemos en Él, de que Él ha muerto por nuestros pecados y nos ha dado la salvación. Solamente por Jesucristo, el cual murió por nuestros pecados y nos ha permitido su sangre preciosa en el Calvario. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 144. Himno 144, gozo la santa palabra leer. Gozo la santa palabra leer. Cosas preciosas allí puedo ver y sobre todo el gran Redentor es dignos tuyos el eterno pastor
Todo día invocan al Redentor, quien por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Me ama Jesús, pues vida entregó por mi salud y de mi solo deja los niños que vengan a mí para salvar mis sangre de mí. Cantaré a mi Redentor, pierdo paz. Por su palabra que tú tienes aquí, aprendes gente que te ama a ti. Yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Jesucristo ha muerto por nuestros pecados y nos ha dado la salvación. Realmente, cuán agradecidos debemos estar con Él, porque nos ha permitido ser parte de su reino, de estar junto al Padre, por esa sangre preciosa la cual derramó en el Calvario. También así mandamos saludos a los hermanos que nos sintonizan mediante las redes sociales, mediante YouTube, mediante Facebook, con la sigla de Misión Buenas Nuevas Bolivia, Misión Buenas Nuevas La Paz, y también poder compartir entre unos y otros, y así de esa manera que muchos también puedan escuchar el Evangelio. También aquellos hermanos que van escuchando la radio Jerusalén, la emisora la cual está a las 24 horas con nosotros, y escuchamos también la palabra de los siervos que están allí. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 143, himno 143, bellas palabras de vida. Cantad las otra vez, bellas palabras de vida. Aleluya, ciego, cielo, que las palabras de vida. Silencios,
Somos iglesia que bellas son, que bellas son, bellas palabras de vida. Que son, que bellas son, bellas palabras de vida. Jesús hizo a todos dar bellas palabras de vida. Ven llamándote hoy está. Bellas palabras de vida. Todos nosotros Dios amor, que bellas son, bellas palabras de vida, que bellas son, que bellas son, bellas palabras de vida. Gran fue el canto sonará, bellas palabras de vida. Sus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Bellas palabras de vida, que bellas son, bellas palabras de vida. Dios constantemente nos da su palabra y esa palabra es la vida, vida en abundancia. Por eso, escuchando el Evangelio, escuchando su palabra, podemos seguir adelante con un corazón feliz, con un corazón agradecido hacia Él. Solamente por Jesucristo es que podemos escuchar con los oídos del corazón. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 460, himno 460, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es la luz, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado,
Vacía está la tumba por el triunfo, porque triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque el futuro es tuyo. La vida más y más solo por Él. Grande es en Él, a un tierno niño tocar su piel. Gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él me triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida va así más solo por Él. Yo sé que un día el vicio cruzaré por el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando en hija, eres gloriosas luces y veré, porque triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Agradecidos porque hoy vamos a escuchar la palabra. Amén. Aunque hace frío, ¿no? Mucho frío. Hermanos, les invito, sí, hay muchos hermanos que están sentados ahí en la parte de atrás, que están solos. Aquí adelante hay bastante espacio, ¿sí? Juntos con un solo corazón podemos participar del servicio de, de esta mañana. ¿Sí, hermanos? Así. Bueno, ahora voy a invitar también al hermano Walter Quispe, quien va a orar por el servicio dominical de esta mañana. Buenos días, vamos a orar. Señor Padre, te agradecemos en esta mañana, Señor. Usted nos ha permitido, nos permite llegar a la iglesia, nos permite, Señor, escuchar su palabra, así como usted por su palabra creó los cielos y la tierra. Usted también, Señor, nos dará su palabra, Señor, para transmitirnos la fe mediante su siervo, Padre. Señor, te agradecemos primeramente por la salvación que usted nos ha dado, Señor,
por la promesa de su Hijo Jesucristo, que solamente por su sangre, Señor, nosotros podemos tener la paz y la justicia, Señor. Gracias también te damos, Señor, porque usted nomás, Padre, nos permite, Señor, alimentarnos aquí en la iglesia, Señor. Así usted está trabajando permanentemente, Señor, en muchos lugares, Padre, compartiendo su evangelio, su palabra, Señor, transmitiéndose, Señor, por las redes sociales, Señor, su evangelio, Padre. Gracias también te damos, Señor, porque usted nos da una confianza, Señor, total, Padre, porque, Señor, así como Elías también oró, Señor, y también se hizo las cosas como la lluvia, Señor, y así también usted nos dará también aquí el terreno, Señor, para la iglesia de la paz, Señor. Realmente la iglesia, los miembros aquí en La Paz crecen mucho. Señor, necesitamos de un lugar, Señor, donde se expanda su evangelio y su palabra, Padre. Así, Señor, también podamos invitar a muchas personas, a los familiares, amigos, vecinos. Señor, usted está trabajando grandemente, Señor, en las iglesias de toda Bolivia, en especial aquí también en La Paz, Señor, porque desde aquí, Señor, usted imparte su palabra, su evangelio, Padre. Señor, te agradecemos, Señor, también por esta semana maravillosa, Señor, que usted nos permite, Señor, y todo es, Señor, Señor, por su voluntad, Padre. Así, Señor, le agradecemos por todas las cosas que usted nos da, grandes bendiciones, Padre, por el trabajo, por la salud, por la familia, por los amigos, por todo, Señor. Usted nos está bendiciendo grandemente, Padre. Gracias, Señor, por todo esto. Así oramos agradeciéndole en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Sí, muchas gracias. Esta mañana, por la gracia de Dios, todos aquí podemos reunirnos. También quiero saludar a los hermanos que están conectados en las redes sociales o Jerusalén Radio en Bolivia. De verdad, hay muchos hermanos que a diario nos escuchan y están también participando, ¿no?, de las diferentes actividades. En esta mañana quiero abrir la invitación aquí a todos los hermanos presentes, ¿sí?, para poder compartir su testimonio. Amén, hermanos. ¿Quién quiere compartir en esta mañana su testimonio? Puede pasar aquí libremente. ¿Quién desea compartir, glorificar el nombre de Dios antes de pasar al tiempo de las presentaciones? Entonces vamos a invitar. Aquí tenemos a uno de nuestros hermanos obreros, ¿sí?, que también es guía de una zona. Vamos a escuchar cómo Dios le está permitiendo avanzar en este camino, también en la zona, ¿no?, donde está dirigiendo. Vamos a invitar aquí a hermano Eduardo Fernández. Adelante, hermano. Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Sí, ¿no? Ajá. Si no me invitan nunca salgo, ¿cierto? Siempre necesito ser empujado o alguien que diga. Como él dijo, ¿no? Obrero, ¿cierto? El obrero siempre, el patrón o el jefe, ¿no? Dice, usted haga o aquello. Entonces, recién el obrero se mueve. El obrero por su propia cuenta no hace. ¿No es cierto? Y así tengo que obedecer nomás también. Bueno, voy a testificar, ¿no? Yo fui al campamento mundial allá en Sucre, allá con los hermanos, ¿no? Mi encuentro ya con las hermanas de Argentina, de Perú, en la plaza casualmente nos vemos así, ¿no? Y no les conozco yo, pero ellas me dicen, a usted le conozco. ¿Usted es de acá, Bolivia? No, yo soy de Argentina. Entonces, ¿de cómo me conoce usted? Aquella vez vine, pues, a Argentina. No. Entonces, ¿cómo me conoce usted? Usted es así, ¿no?
Entonces ellas me dicen a través de tu testimonio. Vaya, pero ¿cómo? En el Facebook. Vaya, pero ¿quién ha subido al Facebook? Así digo, ¿no? Con los hermanos de Perú, lo mismo. No los conozco a ella, pero ellos ya me conocen a mí. A través de Facebook, a través de mi testimonio. Ya te conozco a usted, hermano. Así me señalan con el dedo, así, ¿no? Ay, así. O sea, eso yo no sabía, me sorprendí. De verdad, ¿no? Y bueno, cierto. Por eso quiero agradecer a Dios, ¿no? Este Dios permitió. No es que yo quiero salir en Facebook, no, sino es la voluntad de Dios. Por eso ayer también lo mismo fui, ¿no? Fui a una célula, zona 22. Yo no sabía, pero de repente me llamaron y puedes ir. Bueno, fui, ¿qué puedo hacer? Fui. Entonces allá compartimos la palabra, compartiendo la palabra donde dice, cuando Jesús entró a una barca, pasó al otro frente, pero de repente la tempestad se levantó y la barca estaba por quebrarse, el agua se llenó, ya, todo, ¿ya? Entonces ellos, los discípulos con los que estaba Jesús, se molestaron, vamos a perecer, que el otro, que el otro. No, la angustia haya sido muy fuerte, ¿no? Muy fuerte la angustia. Ahí estaba la muerte. Pero Jesús dice que estaba durmiendo ahí. Entonces yo me pregunto ahí, ¿no? Como el siervo de Dios también compartía eso, ¿no? Mire, los discípulos, ¿qué es lo que miran? ¿A Jesús o lo que está pasando a su alrededor? Los discípulos prefieren mirar más la situación que Jesús estaba durmiendo. Si Jesús está con nosotros, si somos hijos de Dios, nosotros debemos mirar a Jesús, no la situación así, ¿no? Ay, de verdad, así. Bueno, a ver, vamos a leer esa parte. Perdón. Sí, no, está en el San Mateo capítulo 8, versículo 23. Voy a leer. Dice, ¿no? Eso yo compartí también ayer, ¿no? Con los de la zona. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron él. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvenos, que perecemos. Gritó, ¿no? Está con signos de admiración. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. De verdad, hermano, ¿no? Este versículo o estos versículos están buenos, ¿no? Hay veces también yo igual, ¿no? Siempre el pensamiento nos saca, siempre nos desvía, ¿ya? Sí, Jesús está conmigo. ¿Y por qué tengo que mirar la situación? No, ese es el pensamiento. El diablo siempre, ¿no? Sí, nos desvía. O diré, ¿no? Me desvía. Me quiere desviar. Me desvía. Así. Así, hermano. No, ayer también podía compartir. Agradezco a Dios. De verdad, hermano. Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué tengo que mirar? Como dice aquel tiempo, ¿no?
Los serpientes de bronce mordieron a todos. Pero Dios, ¿qué le dijo? Hágase una serpiente de bronce. Aquellos que fueron mordidos, que miren a la serpiente de bronce y serán salvos. Así fue. Pero y yo prefiero mirar la situación que a Jesús. Jesús está ahí adentro, ¿no? Dentro de mi corazón, durmiendo, pero no miro. Así, pero leyendo esto, ay, qué hermoso. Es hermoso, de verdad. Qué hermoso así. Por eso esta mañana también quiero agradecer por la invitación del hermano Rodrigo. Le agradezco a Dios, ¿no? Agradezco. Gracias, Dios Padre, sí. Usted, solo usted es poderoso, solo usted. ¿Yo qué puedo hacer frente a la situación? ¿Qué puedo hacer? Solo mirar a usted, nada. Así, así hermanos, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Sí, sí, muchas gracias. Voy a invitar también a la hermana Sion, que también nos va a compartir su testimonio, cómo Dios también le está permitiendo, ¿no? Avanzar y participar de las diferentes actividades. Adelante, hermana. Sí, buenos días, hermanos. Em, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Sion. Mis padres son la hermana Juana Mancilla y Alberto Mamani, ¿no? Bueno, yo participé de este último evento que fue el campamento de la familia. A mí, la verdad, me gustó mucho este campamento. Para ir a este campamento, em, yo primero no sabía si iba a ir, ¿no? Porque bueno, mi familia no iba a poder viajar, entonces yo sola iba a ir, entonces a mí no me gustaba. Y aunque me decían, ¿vas a viajar? Sí, pero no sé, tal vez, o sea, porque como era un campamento para la familia, yo no quería estar sola. Yo pensaba que todos iban a ir así con sus familias y yo ahí sola, y no, no me gusta. Y bueno, mi hermano me preguntaba, ¿no? ¿Vas a viajar? Y yo le decía, sí, tal vez. Así. Y es como que, no, yo sí voy a ir así. Entonces, voy a ir con él, yo dije, ¿no? Y la verdad, em, nosotros fuimos más antes y más antes de que los hermanos vayan, ¿no? Por la mañana ya estuvimos viajando a Caranavi. La verdad, a mí no me gusta mucho lo que es el calor y los mosquitos, pero yo porque quería ir tanto, por eso yo fui así. Generalmente las anteriores veces me faltaban así varias cosas y yo me llevé varias maletitas, maletas, así todo. Y cuando nosotros llegamos a Caranavi, lo primero que pasó fue que, como fuimos aparte, nosotros nos pasamos de la tranca, ¿no? Y bueno, yo no conocía. Yo me confié en mi hermano, yo dije, él sabe. Y yo estaba así distraída con mi celular y de repente él baja corriendo ahí y vuelve a subir. Ya nos pasamos, me dice yo, ay no. Y cuando llegamos, bueno, ya pasando la tranca, ya hemos bajado nosotros y tuvimos que yo no conozco muy bien. Él ya vivió ahí en la iglesia, como un mes se quedó él allá en Caranavi. Entonces él conocía, yo me confié en él. Y cuando cuando bajamos, yo tenía varias cosas y yo esperaba que él me ayudara, pero él no me ayudaba. Yo estaba caminando con eso y para colmo se puso a llover. Y, y otra cosa que nos pasó fue que cuando ya estábamos bajando, yo esperaba que él hubiera llamado a algún tío para que nos recoja, para que venga a ayudarnos, yo dije, pero no. Me dijo, es cerca y vamos a ir caminando, me dijo yo, ya, yo no conozco, así que yo fui caminando, pero la verdad es que yo me había arreglado pues con todo para estar presentable, pero al momento de ir bajando, hacía tanto calor, empezaba a llover y todo estaba sudada. Yo me había puesto rímel y al momento de estar bajando todo se me había chorreado. Seguíamos bajando y me decía, sí, ya es cerca, ya es cerca.
Y yo ahí con todas mis maletas, ya es cerca, sí, ya es cerca. Sí. Y yo ya me quería regresar. Yo dije que contratemos un auto porque me haces caminar tanto. A mí no me gusta caminar. Generalmente ya uso auto nomás, pero eh, el- en ese momento tuve que caminar harto y estaba con muchas maletas. Em, Cuando llegamos ya, justo los pastores estaban saliendo, Pastor David y Pastora Joycey para Caranavi. Y cuando nos vieron llegar es como que, ¿qué pasó? ¿Qué hacen aquí? Nos decía, ¿por qué tan temprano? Ah, es que él quería venir temprano, le dije, bueno, pero ¿por qué no avisaron? Y yo les contaba, y él me hizo caminar así toda chorreada. ¿Por qué estás así? Me dice, porque todo oscuro, estaba toda chorreada y mi cabello todo esponjoso. ¿Por qué estás así? Es que me hizo caminar. Le dije, "Me hizo caminar desde la tranca", le dije. Ay, no, ¿por qué? Y se estaban matando de risa todos los hermanos. Cuando llegamos, estaban los jóvenes preparando y yo me acercaba a ellos y empezaba a ayudarles y decía, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo han preparado? Le dije, no, la verdad teníamos una semana para preparar todo, así. No vinieron varios jóvenes, varias hermanas que en Caranavi no vinieron, les decía, pero ellos estaban ahí. Y yo le decía, entonces, ¿por qué, ¿por qué vinieron? Le dije, no sé, la verdad, pastor nos llamó así. Y cuando empezó el campamento, eh, la palabra que a mí me gustó fue que lo que Pastor Justo compartía, ¿no? Que era de de Reyes 17, del 10 al 17. Eso habla de cuando Elías fue donde donde una mujer que solo tenía a su hijo y que iba a comer su última cena y iba a dejarse morir, ¿no? Cuando él compartía esto, como que a mí me llegó mucho. ¿Por qué? Cuando él compartía, ¿por qué Elías fue donde esa mujer? No podía ir donde alguien que tuviera algo más estable para darle, así compartía, ¿no? Porque él mirando su condición, ¿por qué no simplemente fue a buscar otro lugar? Dijo. Y yo pensaba así, ¿no? Pero decía Elías, porque Elías no vio su condición humana, a través de sus ojos no vio, porque si hubiera visto su condición humana, hubiera ido a otro lugar a buscar así. Entonces yo me ponía a pensar mucho en eso, ¿no? Y decía, ustedes hermanos, ¿dónde están? Con qué condición están mirando? ¿Están mirando su condición humana o están esperando en Dios así? Y yo me ponía a pensar harto, ¿no? Yo compartí con el pastor justo cómo estoy así en mi universidad, ¿no? A mí no me gusta mucho mi carrera porque para mí es muy difícil y no sé si porque ya reprobé, por eso yo me sentía muy mal, porque yo nunca había reprobado en el colegio. Y cuando entré a la universidad, y lo primero que, que pasó fue que me chocaba mucho lo que es la materia, las materias más que todo, porque son full matemática todas. Empezamos con mate 100, mate 101, mate 200, mate 218, así. Todo es matemática. Y hay varias tablas que yo no me las sé de memoria, ¿no? Entonces yo le compartí al pastor justo, yo no quiero esta carrera, yo ya no quiero estudiar, así le dije, porque para mí es muy difícil y ya voy reprobando, así. Yo creo que busco algo más fácil, dije, algo que sí pueda avanzar, así me dijo. Y me decía, ¿tú con qué objetivo te escogiste tu carrera? Me dice, ¿tú con qué objetivo? Si tú escogiste solo para hacer una carrera que tú quieres estudiar así, entonces tú vas a seguir reprobando, me dije, y eso me dolió mucho a mí, ¿no? Tú tienes que tener el objetivo de que con esa carrera tú puedas compartir el evangelio. Esa carrera sea para el evangelio, me dijo. Así tú puedes avanzar. Igual lo mismo me decía la misionera el día de ayer, ¿no? Y algo que también compartían mucho en el campamento fue en quién está la esperanza de su futuro. Así. La verdad es que yo pienso así, yo planeo algo para mi futuro
pero quiero que sea como yo estoy planeando, pero muchas veces es como que cambia la cosa y ya no es como yo lo planeé. Y la verdad es que este tiempo espero mucho, ¿no? Que pueda avanzar en mis clases. La verdad, yo me quiero agarrar de esta palabra para ver mucho la condición y bueno, lo que Dios tiene preparado para mí, porque la verdad no sé qué va a pasar. Esta ya es mi última semana y vienen los parciales, por eso yo tenía mucho miedo, pero sé que agarrándome de esta palabra puedo avanzar y eso quería compartir. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ahora vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. Vamos a invitar al coro Nueva Alegría, por favor. No, disculpen, al grupo Canto de Esperanza. Pueden pasar, por favor. Ellos nos van a interpretar dos alabanzas. El precio de tu sangre y Señor, ayúdame. Entonces vamos a invitar, por favor, al grupo Canto de Esperanza. ¿Pueden pasar? Muchas gracias. Por la gracia de Dios, ¿no? Dios nos permite tener el servicio dominical acá de invitación total. Amén, hermanos. El propósito, ¿no? El corazón de la iglesia es que todos juntos, ¿sí? Por la fe podemos invitar a nuestros familiares, amigos, vecinos, a alguna persona que también quiera escuchar el evangelio. Amén, hermanos. Entonces, ese es el corazón de los siervos. Espero que los hermanos también orando al Señor puedan avanzar y con un solo corazón podemos también participar aquí en la iglesia. Vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos al grupo Canto de Esperanza. Sí. En una zampa yo quiero hablar de la Santa Cruz, donde llevaste mis culpas y pagaste todo mi salvación, donde llevaste mis culpas y pagaste todo mi salvación. Despunta la madrugada, se despierta tu amor. Mientras escucho los trinos, la pena de amargo y escucho su rey. Mientras escucho los trinos, de amargo y escucho en el tubo pensado de todas partes estoy. Y cuando menos espero a tu presencia y me queda de paz. Y cuando menos espero tu presencia y me queda de
Hay muchos que no lo nombran en sus canciones jamás. Es que en medio la vida y del pretendo y del voy a hablar. Es que en medio la vida y pretendo y del voy a hablar. En el tuyo inmensal de todas partes está. Omnipresente tú eres todo, pero soy león de poder. Omnipresente tú eres todo, pero soy león. Señor, ayúdame a encontrar tu verdad. Se siento perder a mi alma en el fuego de gas a ti. Yo tengo alma, eso tendrás, porque problemas, sentimientos que vienen a ti. ¿Será que yo no conozco todo entero a ti? ¿Será que yo no conozco? Qué hermoso es cantarte a ti. Te pido que te ayudes a irte salvar. Te pido que tú me ayudes a encontrarte salvo. Señor, ayúdame a encontrar la verdad. Te siento perder a mi alma, pero el joven a ti. Te espero a ti. Luego vendrás aquí, porque los problemas
Te pido que tú me ayudes en confesar. Sí, muchas gracias. ¿Escucharon bien las alabanzas? Gracias a Dios, sí, tenemos al grupo Canto de Esperanza. Amén. Ahora vamos a pasar también a las presentaciones del coro Nueva Alegría. Ellos nos van a cantar dos alabanzas, bellas palabras de vida y sin Cristo no tengo nada. Entonces, para estas dos alabanzas, hermanos, todos juntos vamos a alabar. Amén. Si en caso no trajeron sus himnarios, vamos a proyectar la letra, ¿sí? Junto con el coro, preparando nuestro corazón para escuchar la palabra, vamos a alabar al Señor. Amén, hermanos. Entonces es muy importante esta parte, hermanos. También, si entre los hermanos quiere ser también parte del coro, ¿no? Nueva Alegría, pues están cordialmente invitados, hermanos. Amén. Todos con un solo corazón, yo creo que Dios va a permitirnos experimentar también su obra a través de este servicio. Estamos muy agradecidos a Dios porque Dios a través del coro también se puede anunciar el Evangelio, hermanos. Amén. Una vez más voy a reiterar, vamos a cantar dos alabanzas, bellas palabras de vida y sin Cristo no tengo nada. Vamos a recibirlos, por favor, con fuertes aplausos al coro Nueva Alegría. Palabras de vida, corazón, palabras de vida. Jesucristo a todos da. Llamándote hoy está. Bondadoso te salva,
y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Rato el cántico sonará. Tus pecados perdonará. Sin perdón son sus de mi vida. Qué bellas son las palabras de vida. Qué bellas son bellas palabras de vida. Se hacen unidos siempre. No, sin ti, sin sin ti, no, sin nada soy. Sí, muchas gracias al coro Nueva Alegría por las alabanzas. Ahora, hermanos, se viene la parte más importante, pero antes quiero que juntos veamos el video promocional del CLF que se va a realizar en los Estados Unidos. Amén, hermanos. Vamos a ver el video, por favor.
Sé parte de la Conferencia Mundial del CLF 2025. Únete a nosotros en el Park Hotel, Metaland, Nueva Jersey, del lunes 31 de marzo al miércoles 2 de abril. Vive una experiencia transformadora con sesiones impartidas por las mentes más influyentes del ministerio contemporáneo. Disfruta de momentos de adoración inolvidable, conexión internacional y una exposición. Sobre todo, encuentra fortaleza renovada a través de la palabra de Dios. Inscríbete hoy mismo. Llámanos al 7626-2635 o al 6490-3070. Amén, hermanos. Vamos a inscribirnos, amén. Vamos a participar del CLF. Amén, hermanos. Entonces, esta mañana, por la gracia de Dios, todos estamos aquí participando del servicio dominical de invitación total. Entonces, vamos a invitar para escuchar la palabra de Dios a Pastor Andrés Lim. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días. Esta mañana primero vamos a ver el libro de Romanos, capítulo 6. Esta mañana vamos a buscar el libro de Romanos, capítulo 6. Desde el versículo 1 voy a leer, Romanos capítulo 6, 1 al 23 voy a leer. Todos se encontraron, ¿no? Voy a leer, hermanos, Romanos capítulo 6, desde 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerto, o sea de la obediencia para justicia?
Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertado del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de Elías es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hecho siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, hasta el versículo 23. Romano capítulo 6, ¿no? Y todo hemos leído, Romano capítulo 6. Y para llevar nuestra vida, todos desean vivir sin problema, ¿no? Sin problema. Pero siempre llegan, ¿no?, en nuestra vida problemas, diferentes situaciones. Igual manera también siempre todos nosotros queremos vivir felizmente, alegremente. Pero no todo no lleva esa vida, escuchando, también leyendo la palabra de Dios. Leyendo una parte de la Biblia, o antes de empezar Romano capítulo 6, ¿no? Una parte voy a leer rápido. Y Proverbios capítulo 27, versículo 17 voy a leer. Si solo anote, hermano, voy a leer, ¿no? Sí, libro de Proverbios, capítulo 27, el versículo 17, aquí, ya hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Entonces, entre hierros, aguza, dice, se aguza, que quiere decir muy útil. Ese hierro, sabe, ¿no? Ese para usar como un instrumento, una cosa materiales, el hierro con hierro, dice, se aguza. Porque no hay otros materiales, hierro es más fuerte. O sea, entre hierros, ¿qué hace? Hierro con hierro, ¿qué hace? Golpea, si chocando, y se aguza, sea útil y feliz. Entonces, en caso del hombre también dice, ¿sí? Aquí, hierro con hierro se aguza. Y así el hombre también aguza. ¿El hombre cómo aguza? Así el hombre aguza el rostro de su. ¿Cómo aguza? El hombre. La Biblia dice así el hombre, igualito que hierro. Entonces, para llevar, ¿sí?, para su rostro es que esté bien, feliz, pone, ¿sí?, se ponga sonrisa en su rostro. Esta mañana, ¿sí?, no tan feliz parece su rostro, veo. Así el hombre aguza el rostro de su amigo. Entonces, ¿cómo puede vivir felizmente? ¿Cómo en nuestra vida, en nuestro rostro, pone sonrisa, pone felicidad? ¿Cómo? Aquí está escrito en la Biblia, ¿sí? Ahí está la respuesta. Tiene que pelear, dice, o chocar, cualquier hombre chocarlo más, ¿sí? Así. Hierro con hierro se aguza. En caso de hierros, entre hierros, ¿sí? ¿Cómo? Chocando, ¿no? Golpeando, porque no hay otro material
fuerte como hierros, por eso hierro con hierro. Por eso cada vez chocando, golpeando entre hierros, ese más filos, útil, usa bien. Entre los hombres también una vida es triste, no puede llevar bien con mucha esperanza. Porque algunas personas y corazón muy frágil, débil. Entonces dentro de la iglesia también, entre hermanos, humanamente muy bueno, humanamente. ¿Y quién es bueno? Siempre habla la palabra de Dios, su boca habla. Pero esta persona tampoco pelea, esta persona tampoco habla mala palabra. ¿Qué le parece? ¿Nunca ha visto ese hermano? No se enoja, no habla malo, tampoco pelea. Humanamente muy bueno, ¿cierto, no? ¿Qué le parece? Entre matrimonio también siempre, mi amor, sí, feliz, contento. Sí, mi amor, no habla, no sabe palabra mala. Tampoco sale de su boca ni perro ni animales sale, solo bonito, habla lindo. Humanamente tal vez muy buenas personas, pero hermanos, mire, entre personas, entre hombres, estando juntos, ¿cómo puede ver buena parte? Sí o sí hay, sus defectos. Luego usted, hoy esta mañana en ese lugar se ve bien todos. Mirando a ustedes son varios, pero ni uno son iguales. Cada uno diferentes. Cada uno tiene su carácter, diferentes pensamientos. No es igual, no es igual. ¿Qué quiere decir? Diferente. ¿Qué quiere decir diferente? No es igual, diferente. ¿Qué quiere decir? A mí me gusta, ¿sí? Eso. Pero a mi esposa no le gusta eso lo que yo quiero. Diferente. A mí me gusta. Mi esposa hablaría igual. Yo también. Sería bien. A mí me gusta. No quiero, dice. Eso no quiero. A mí me gusta así. Diferente. En la iglesia varios hermanos viven juntos en la iglesia. Varios hermanos viviendo. Todos los días sucede. ¿Qué sucede? Todos los días, ¿qué sucede? Algún día abraza, ¿sí? Algún día están felices, pero otro día pelea, murmura, queja. Otro día, otra vez, jajaja, jojo, ¿sí? Comiendo juntos. Cuando come juntos están felices, pero cuando está trabajando juntos, ya es diferente. Que no son iguales, diferentes. ¿Qué quiere decir? Tiene defectos, errores diferentes. Entonces, estando juntos, va a haber, ¿qué va a haber? Va a haber, sí o sí que va a haber. No me gusta esa actitud, no me gusta eso va a haber errores, defectos. Pero algunos que tienen corazón muy frágil, débil, que hace, sí, cuando ve, entonces puede hablar, ¿sí? A mi amor, no me gusta. Pero algunos piensan, ¿qué piensan? Si hablaría de esa manera, creo que mi esposa va a cerrar su corazón. Mi esposa va a enojarse. Luego, ¿qué hace? No habla, no expresa. Luego, ¿qué hace? Aquí guarda. Entonces, entre personas también igual. Mirando, entre personas también mirando, ¿qué hace? Yo veo, no está bien, hermanos. En esa edad jovencita, ven, en esa edad, 12, 13, 14 años, ¿sí? Andando con su novio, abrazando, besando en la calle. Ay, jovencita, ven, aunque no es mi hijo, pero usted todavía muy joven, menor edad, casi andando usted según su deseo, andando, tal vez, ¿sí? Y pasa, ¿qué pasa? Entre ellos enamora, temprana edad, puede ser embarazada. Entonces, si embaraza, ¿cómo va a estudiar? Tiene que dejar su estudio.
Mm. Si no está bien, jovencita, en esa edad puede estudiar. Cuando sea una edad, mayor edad, puede pensar profundamente. Ahí usted puede, ¿sí?, encontrar su novio, enamora, puede casarse. Pero ahora todavía, muy joven, todavía muy joven, ¿sí?, no está bien. Y puede hablar, ¿cierto, no? Pero alguna persona, si hablando va a enojarse. Si hablando, creo que no va a aceptar. Luego mejor callar, ¿verdad? ¿No? Y no habla, así se queda. Aquí esta mañana, aquí aguza, explica, aguza, se aguza. Entre hierro y hierro, ¿cómo aguza? Golpea, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Tal vez golpeando, chocando no es bueno, pero cada vez golpeando ese hierro, ¿qué pasa? Se aguza, más choca, más se aguza. Entonces, el hombre, ¿cómo se aguza a los rostros de su amigo? Al lado está su amigo, ¿cierto? O su matrimonio. La Biblia dice, el hombre aguza a los rostros de su amigo al lado, ¿cierto, no? Entonces, ¿cómo puede aguzar el hombre? Igual, entre hombres, aunque no me gusta esa actitud, pero hablar, encontrar, chocar, ¿qué quiere decir? Hablar, ¿cierto, no? El hombre, ¿cómo choca? Esta mañana muy difícil parece, ¿no? Parece me equivoqué el tema, parece. El hombre, ¿cómo encuentra? ¿Cómo encuentra? Sí, no me gusta, tengo peso, luego sí, no encuentra, se aleja, se va. Solo un hombre, ¿cómo va a aguzar? Dice, el hombre aguza a los rostros de su amigo. Sí o sí debe encontrar. Encontrar. Luego, ¿cómo aguza? Y hablando, ¿cierto? ¿No? No me gusta, esa actitud no me gusta, molesta bastante. ¿Qué importa? Entonces, cuando choca, ¿verdad? ¿No? Así. Pero aguza. ¿Qué quiere decir? Útil, muy feliz. Pero muchos, la mayoría, en vez de hablar, expresar, ¿qué hace? Escapa. Por eso sufre. Por eso su rostro hace así. Sufre. Esta mañana cuando ve, algunos están felices, aguza, porque ¿qué vida está llevando? ¿Qué vida llevando? Oh, muy bien. Pero algunos escapa, evade, en vez de encontrar, hablar, ¿verdad? ¿No? Ahí tengo peso, luego evade, escapa. Porque esta persona es muy frágil, aparentemente muy altura, y fuerte parece físicamente, pero su corazón ¿cómo está? Muy frágil, demasiado frágil. ¿Qué quiere decir? ¿No? Un corazón muy frágil fácilmente va a quebrar, la vida se quiebra, la vida sufre. ¿Sí? Como nosotros a través de educación de la mentalidad hablamos, como hablando algunos corazón muy frágil tiene, como gelatina, dice gelatina. ¿Usted sabe gelatina? Gelatina sí, tiene, ¿verdad? ¿No? Se cae, ¿qué pasa? Deshace. Cualquier momento deshace. Ahora está bien, feliz, pero cualquier momento, algunas situaciones, deshace, se rompe, se quiebra. Pero algunos tienen corazón fuerte, como piedra así se cae, ¿qué pasa? No pasa nada, porque fuerte. Esta mañana ve, algunos fuerte parece, fuerte, alto, pero su corazón parece gelatina. ¿Qué vida va a llevar? Deshace, gelatina deshace. Hasta ahora tal vez feliz, pero un día, algunas situaciones, se rompe todo, ¿sí?
Yo he visto también, porque dentro de la iglesia, mayormente dentro de la iglesia, ¿no? Nosotros vivimos con los hermanos juntos. Entonces algunos hermanos vivimos juntos en el mismo cuarto, varios vivimos. Viviendo alguien cochino, perdón, hablando de esa manera, no lava, ¿sí? Su media tampoco lava bien, un rinconcito guarda, luego no se baña, luego sus cosas, ropa no ordena. Entonces varios viviendo ¿qué provoca esas situaciones? Incomodidad. Pero algunos, amigo, compañero, ay, qué cochino es, cambia, esa vida ¿cómo va a vivir? ¿Qué tipo de señorita te va a casarte? Luego ya hablar. Pero algunos no se puede expresar. ¿Por qué? Si habla, él va a enojarse. Si habla, él va a cerrar hacia mí. Aún cierra a mí. Aún él se enoja. Pero real, cierto, real. Luego, hablar. Mi corazón así es, molesta, incomodidad. Amigo, ay, qué cochino es. Cambia, ordena. Esa es la base de la vida. Así no vive, va a sufrir. ¿Qué señorita va a te gustar? ¿Sí o no? ¿O no? ¿Usted habla o no habla? ¿Habla o no habla? ¿Habla? Expresar. Por eso muchos matrimonios discuten, muchos matrimonios. Algunos piensan que discutir, pelear, no es bueno, ¿cierto? No es bueno. Mejor, ¿sí? Hablar bien, no pelear, eso es bueno. Pero es imposible. Que yo veo, no es como yo. Diferente idea, ¿sí? Otra cosa le gusta. Pero sí o sí eso va a ver. Mirando esto, luego pensando, luego eso voy a hablar o no. Luego pensando profundamente para esta persona. O también, ¿sí? Yo solamente calladito, yo viviendo, también afecta a mi vida, porque molesta, incomodidades, ¿cierto? ¿No? En mi vida también. Aunque yo aparentemente puedo hablar, sí, bonito, lindo, pero dentro de mi corazón sufre bastantes. En mi vida también sufre. Pues, pensando profundamente en ese caso, aún tal vez él va a sentir mal. También no va a gustar, pero necesario. ¿Qué es necesario? ¿Qué es necesario? Hablar. Un joven me dijo, pastor, no me gusta mi padre tomar cerveza. ¿Hablaste? No, nunca yo hablé a mi papá. En su corazón, ¿le gusta o no le gusta? Yo pregunté, ¿por qué no te gusta tomar cerveza a tu papá? Mi papá tomando cerveza maneja el auto, dice. Tomando cerveza maneja auto. Se preocupa, siendo hijo se preocupa, pero mi padre no quiere escuchar. Hijo te necesita. ¿Qué necesita? Hablar. Padre, no me gusta tomando usted cerveza. Si tomando, manejando, si muere, ¿qué pasaría? No me gusta morir mi padre. Yo quiero vivir, sí, con usted. Y hablar. Hablando su padre también, recién encuentra. ¿Qué encuentra? Antes su hijo no hablaba, solo papá, buenos días, buenas tardes, pero su corazón ¿cómo está? Se preocupa, ¿verdad? ¿No? Pero no habla. Su padre solamente escucha. ¿Qué escucha? Buenos días, buenas tardes, padre. Hijo, bien, saludando bien, así. Pero no ve su corazón. Se preocupa, incómodo. Pero no puede expresar, porque mi padre va a cerrar, va a enojarse. ¿Cómo un hijo puede hablar? No tome cerveza, papá. ¿Cómo un hijo puede hablar? Entonces, si hablamos, mejor hable. Tu corazón habla. Hablando recién tu padre también va a encontrar corazón verdadero su hijo. Tal vez su padre puede enojarse. ¿Cómo me puede hablar? ¿Sí? Tengo mucho estrés. ¿Cómo no voy a tomar, hijo mío? Tal vez puede hablar. Aún así, padre, pero no me gusta.
Me preocupa, ¿verdad, no, hermanos? Así hablando. Sí, así aguza, dice aguza. ¿A dónde aguza? Rostro de su padre. ¿Qué quiere decir? Feliz, feliz. Más feliz esa vida. Pero muchos evade, escapa. Porque tiene corazón. ¿Qué corazón tiene? A corazón de escapar tiene. Claro, escucharon muy bien, pero no es la respuesta. Débil, débil. Corazón muy débil tiene y frágil tiene. Entonces, con este corazón viviendo, esta persona, ese estudiante, ese hermano a ese matrimonio, sufre muchos. Por eso el hombre aguza a los rostros de su amigo. El hombre, único entre hombre, tiene peso, carga, pero acercándose a hablar, amigo, o mi amor, o padre, madre, o hijo, hija, luego hablar. Hablando, de esa manera, aguza, dice, aguza. Su rostro, ¿cómo es? Brillante, así, alumbra. Pero algunos sus rostros apagados. ¿Por qué apagados? No lleva esa vida esta mañana, ¿no? Sí. Antes de empezar, primero poco hablamos de esa parte. Porque yo veo dentro de la iglesia también, muchos viven con ese corazón frágil, débil. Frágil, débil. Pero finalmente sufre él, luego alrededor de él. Pero cuando entre hombre también se acerca, aún tiene peso, carga, ¿verdad? ¿No? Hablando, luego escuchando, otra vez expresando, hablando, de esa manera más feliz. ¿Qué le parece, hermanos? Está llevando esa vida ahora. Estoy aguzando al rostro de mi amigo, mi amor, si mis hijos. Levanten la mano. No mire otro, ¿sí? Yo, ante Dios, yo llevo esa vida, ¿no? Estoy aguzando, ¿cierto? A los rostros de mi amigo, mi esposo, mi esposa, ¿sí? Todos, ya levántenla. Alguien así, ¿no? Así. La mitad aguza, la mitad oscuro, ¿cierto? Pues, ¿quién ya esa vida llevamos a ver antes? Ok. Pocos levantaron, pocos. Sí. Ya, hermanos, esta mañana tal vez yo no estoy llevando tengo un corazón muy frágil, débil, aunque soy gordo ahora, aunque soy fuerte, parece físicamente, pero escuchando, mi corazón muy frágil, débil ahora. Entonces mi vida no está bien, mi vida es oscura. Voy a cambiar. Escuchando la palabra de Dios, cambiaré. Por la fe, recibiré. Luego llevaré esa vida desde ahora. Desde ahora esa vida llevando, ¿qué es? Si quiere hablar, si quiere acercarse, llega. ¿Qué llega? Peso, carga. Voy a hablar o no. ¿Qué va a pensar? Mucho piensa, ¿verdad? No, la Biblia dice la palabra. Esa vida va a sufrir. ¿Sí? Un corazón muy frágil, como gelatina. Deshace. Hasta ayer está bien, pero hoy día se cae esa gelatina. ¿Qué pasaría? Deshace, termina. Muy peligroso. Sí. Pues escuchando por la fe, a eso aprenderé. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, sí, muy bien. Sí, tiene esperanza. Así usted uno a uno aprende por la fe. Sus vidas va a haber diferentes. Sí, entonces, muy bien, mi vida también Dios trabajando. Ya Dios trabajando. Tengo esperanza, diferente vida puede llevar. Esta mañana hemos leído Romanos capítulo 6, ¿no? Vamos a entrar. Romanos capítulo 6, versículo 1 leyendo. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Entonces muchas veces yo también compartiendo la palabra de Dios sobre la salvación. Entonces leyendo la Biblia a través de nuestro Señor Jesucristo,
ya nosotros somos salvos, dice, explica según la Biblia. Leyendo la Biblia somos salvos. ¿Qué quiere decir? Tal vez esta mañana, primeramente llegando a nuestros cultos. Somos salvos, ¿qué quiere decir? Somos limpios, dice según la Biblia. No tenemos ningún pecado, somos limpios, justos, perfectos. Eso habla la Biblia. O tal vez no lea la Biblia algunos, ¿qué está hablando? Pero según leyendo la Biblia, dice, somos justos, limpios. Podemos entrar al reino de los cielos. Sí, ¿qué está hablando, pastor? Porque por la muerte del Señor Jesucristo somos salvos. Es Cristo salvo a nosotros. Por eso hablamos, Él es Salvador. Pero algunos escuchando no entienden, más que todo no quiere aceptar. ¿Sí? Saben, ¿qué saben? Jesucristo murió por nosotros. Es Cristo Salvador. Hasta ahí saben. Pero cuando decir por nuestra boca, no tengo pecado, soy justo, soy perfecto, hablar ya tiene, ¿qué tiene? Peso, vergüenza. Si yo hablo a mis amigos, compañeros, ¿qué dirán? Ellos conocen a mi vida, borrachos, malos, habla, pelea, miente. Sabiendo esto, ¿cómo voy a decir? Así ya piensa. Pero leyendo la Biblia, si a través de nuestro Señor Cristo somos salvos, limpios, no tenemos pecados. Pero algunos escuchando esto no quieren aceptar, porque me pregunta, Pastor Andrés, usted dice que no tiene pecado. Sí, claro, yo no tengo pecado. ¿Cómo no tiene pecado? Explico, yo era pecador, yo cometí muchos pecados, pero Jesucristo sin pecado vino a este mundo, Hijo de Dios, llegando al mundo a través de, por nuestros pecados, Él cargando nuestros pecados, Él murió en la cruz. Por eso cuando murió en la cruz es Cristo ahí, ya limpió, perdonó, llevó nuestros todos pecados. Yo creo esto, por eso soy salvo y te explico. Entonces escuchando a algunos no me parece bien. No, usted dice que no hay pecado, entonces no miente, no roba, no se enoja. Eso me pregunta. Ustedes también no miente, no se enoja. Se enoja, ¿verdad? ¿No? Sigue pelea. Entonces, poco difícil responder, ¿sí? Porque sigue robando, sigue mintiendo, sigue enojándose, pero leyendo la Biblia, según la palabra de Dios, somos salvos, dice, justo, limpio. Y eso explica. Ya por eso vamos a ver versículo 2. Versículo 2 leyendo. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice. Según la Biblia, la palabra de Dios, si podemos vivir, sigue cometiendo pecado o no. Eso está preguntando, ¿verdad? ¿No? Luego la respuesta también habla, ¿verdad? ¿No? ¿Vivimos en el pecado? ¿Ustedes siguen viviendo en el pecado? Nunca se enoja. Nunca miente. Ya cuando hace preguntas ya se calla, todo se calla. Entonces, todo se calla. Nadie puede responder en esa parte. Por eso necesita, hermanos, conocer bien, saber bien la palabra de Dios. Los que no saben muy bien la palabra de Dios, alguna persona pregunta en esa manera. Preguntando en esa manera, aunque ustedes son salvos, limpios, entendieron muy bien la salvación, pero no puede responder. Se calla, ¿verdad? ¿No? Porque ¿qué vida llevando ahora? Mintiéndose, robando, luego se enoja, pelea, hasta insulta, ¿verdad? ¿No? Según mi boca sale la palabra de Dios, también sale un insulto, perros, gatos, animales, también sale. Entonces, mirando esas situaciones, muy difícil responder. Ya debes saber por eso la palabra de Dios. Por eso los hermanos no leen la Biblia,
tampoco participa al culto, ¿verdad? ¿No? Al culto, a las reuniones de la iglesia, ¿en qué manera puede entender, aprender, saber la palabra de Dios? Esa parte muy importante, sí. ¿Está bien, no? Sí, versículo 2. Por eso su respuesta, ¿qué dice? Su respuesta, versículo 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice. Según la palabra, dice, nosotros morimos, dice. Aquí los que hemos muerto al pecado, morimos al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Así explica. Pero nosotros no pensamos así. Porque yo viviendo sigue haciendo, ¿qué haciendo? Errores. Sigue también mintiéndose, sigue enojándome, peleando, sigue. Eso está mirando. Pero leyendo la Biblia, ¿qué dice hacia ustedes? ¿Qué dice? Sí, versículo 2, una vez más podemos leer. Ya, ¿qué dice? Aún nosotros pensamos de esa manera. Pero ya versículo 2, ¿qué dice? Ya podemos leer juntos. Ya 1, 2 y 3. La Biblia dice, hemos muerto. ¿En dónde muertos? Al pecado. Hemos muerto al pecado. Ya no podemos vivir más con el pecado. Explica, ¿verdad? ¿No? Cuando viviendo juntos, ¿qué quiere decir? Yo vivo con mi esposa. ¿Qué quiere decir? Mucha influencia. Tengo que considerar. Mi esposa trabaja, pero yo al lado de mi esposa, ¿yo puedo dormir? Estoy cansado. ¿Así ya puedo dormir? Sigue trabajando mi esposa. ¿Usted puede dormir? Muy valiente usted parece. Ese esposo muy valiente. Mi esposa trabaja, siendo esposo, no puede. Esposa, sí, yo ayudaré, ¿qué necesita? Luego va a recibir. Porque sabe, si duerme solo, mi esposa va a enojarse, no va a gustar. Como estando en la casa juntos, uno trabaja, uno ya duerme. Influye mucho. Pero cuando murió, no hay esposa. En ese caso, estoy cansado. ¿Va a dormir o no va a dormir? Va a dormir, porque no hay. Ahora no hay. Y solo no influye. ¿Qué quiere decir? Hemos muerto al pecado. ¿Qué quiere decir? ¿El pecado influye o no influye? No se puede influir. Por eso, ¿cómo aún viviremos en el pecado? ¿Qué quiere decir? No influye, no se puede. Pero ¿cómo? ¿Sí? Puede vivir, ¿sí? En el pecado, dice. Ya, versículo 3. ¿Sí? Ya. ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Luego versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida y nuevas. Entonces, según la Biblia, ¿sí? Cuando es Cristo fue bautizado, nosotros juntamente bautizados, dice, con Jesucristo. ¿Eso qué quiere decir? Cuando es Cristo murió, juntos nosotros morimos. ¿En dónde morimos? En la cruz. Luego no solamente morimos en la cruz junto con Cristo, cuando es Cristo resucitó, ¿verdad? ¿No? Resucitó, ¿sí? Del muertes. En aquel momento nosotros también juntamente con Cristo es Cristo, resucitamos.
de la muerte. Eso está explicando. Ya versículo 5, si vamos a leer. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más a pecados. Aquí explica, porque la Biblia explica en esa manera. Tal vez esta mañana escuchando, muy difícil, ¿no? Leyendo esa parte, ¿cómo estoy ahora aquí? Estoy viviendo. ¿Cómo mi persona, sí? Como juntamente con Jesucristo recibimos el bautismo, fue bautizado. Jesucristo 12,000 años atrás vino a este mundo, pero nosotros ahora en ese momento estamos viviendo. Entonces teóricamente eso, sí, como menospreciando, ¿no? Ignorando, es el tiempo. Jesucristo 12,000 años atrás llegó. ¿Usted en qué tiempo está viviendo? 2025, ¿qué quiere decir? Ya ha pasado 2025 años. Entonces Cristo más de 2025 años atrás llegó. Luego murió en la cruz, ¿verdad? ¿No? Pero aquí leyendo esta mañana, escuchando ahora, nosotros juntamente con Cristo recibimos. ¿Qué recibimos? ¿Qué recibimos? Bautizado, dice. ¿Ustedes se bautizaron? ¿Usted juntamente con Jesucristo? No recibieron. Por eso ya diferencia. Porque según Dios ve hacia Dios mirando a nosotros, aún en ese momento estamos, en ese tiempo viviendo, pero según los ojos de Dios, toda la persona, nosotros recibimos el bautismo juntamente con Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Somos uno, juntamente unos. Entonces, juntamente recibimos el bautismo, entonces fuimos a la cruz. ¿Jesucristo solo se fue? No, unimos juntamente. Luego juntos crucificamos en la cruz, morimos juntos. ¿Ustedes murieron en la cruz? ¿Quién dijo amén? Entonces, ¿dónde ahora está usted? ¿Quién es? ¿Quién es? Usted, fantasma, ¿eh? ¿Quién es ustedes? Aquí según la Biblia, juntamente morimos. Sí, pero la Biblia así está escrito, ¿verdad? ¿No? Por eso se confunde muchos. ¿Va a creer en la palabra o va a creer mi punto de vista, mi pensamiento? Por eso se confunde. Por eso ya para que no se confunda, la Biblia está escrito. Dios ve, ¿cómo ve? Ustedes, luego todas las personas, cuando es Cristo recibió el bautismo, fue bautizado, ¿sí? Entonces ahí juntamente nosotros recibimos, dice. Pero cuando Jesucristo se fue a la cruz, juntamente crucificamos, morimos. Luego después de morir, cuando Cristo resucitó, ¿quién resucitó junto con Cristo? Ustedes, nosotros también juntamente resucitamos. Más que todo la Biblia explica, no es aparte, Jesús y nosotros no aparte. Explica, los que creen en el Señor Cristo, los que creen en la palabra de Dios, somos uno. Yo y aparte Jesús diferente, no, somos uno, eso explica. ¿Por qué eso explica de esa manera? Aquí explica, porque ya versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí explica, nosotros servíamos al pecado. Servíamos al pecado, ¿sí? Nosotros, ¿qué quiere decir? Vivíamos con el pecado.
Por eso toda nuestra vida es pecaminosa. Mentir, enojarse, cometer pecados. Porque vivíamos. ¿A quién sirvió, dice la Biblia? Al pecado. ¿Usted sirvió al pecado? ¿Usted sirvió, está sirviendo al pecado? Ya no, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Sí? No, ¿sí? O mirando mi vida, no. Pero escuchando la palabra, sí, ¿verdad? ¿No? O no, o sí, así está en la mañana. Sí, no, sí, así. Ya podemos leer bien la Biblia, ¿sí? ¿Está bien, hermanos? Ya, capítulo 6, una vez más. Sabiendo eso, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice. Nosotros servíamos al pecado. Por eso muchos, ¿sí?, no querían cometer pecado, pero estando juntos, viviendo junto con el pecado, servíamos al pecado. ¿Qué quiere decir? Obedecíamos. No me gusta cometer, pero mentimos. No quería cometer pecado, pero robamos. Servimos al pecado, dice. Para que no suceda, no sufra más. Dios, sí, habló a nosotros. Cuando Jesús vino a este mundo, luego, ¿sí?, cuando murió en la cruz, no solo murió, dice, juntamente recibimos el bautismo. Luego es escrito cuando murió en la cruz, juntamente morimos. Luego es escrito cuando resucitó, nosotros también resucitamos para que andemos nueva vida, así explicando la vida. Para que andemos nuevas vidas. Nueva vida, ¿qué es, hermanos? Diferente que antes. Pero muchos, misma vida lleva tal vez. Piensa, algunos llegan a la iglesia, luego te explicaba, pastor, no me cambió nada, igualito, viniendo a la iglesia, antes de venir a la iglesia, después de venir a la iglesia, ¿ve diferencia o no ve diferencia? No ve a algunos, por eso, pastor, no me cambió nada, igual que antes. Pero aquí leyendo, ¿verdad? ¿No? Porque es Cristo murió en la cruz, porque resucitó juntamente con nosotros, para que nosotros andemos igual que antes. No, que andemos nueva vida, nuevas vidas, como ropas sucias. Entra a la lavadora, luego lavando, después ¿cómo sale? Limpia. La ropa limpia, ¿verdad? ¿No? Diferente. Igualito, hermanos. Ustedes, antes de conocer al Señor Cristo, antes de venir a la iglesia, tal vez servía al pecado. También servía al pecado. Pero cuando conociendo al Señor Cristo, luego viniendo a la iglesia, ¿sí?, va a ser diferente vidas. ¿Sí? ¿Está bien, hermanos? Sí, así está escrito, ¿no? La Biblia. Tal vez usted no entiende, porque yo misma parece lo mismo, tal vez piensa, no cambió para mí, tal vez piensa, ¿no? Pero vamos a leer, leyendo uno a uno, es un versículo más, así. Ya, versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado de pecados. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sigue hablando. Sigue desde versículo 1 hasta ahora, sigue leyendo, sigue habla. ¿Qué habla? No es separado, no está separado. Dios y yo, nosotros, no está separado. Sigue habla. ¿Qué habla? Uno hablando, unos. Estamos juntos, uno hablando. ¿Cómo puede ser unos? Por la fe, creer en la palabra de Dios. Ya, 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Versículo 10.
Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive para Dios, y vives. Entonces aquí sigues leyendo en cuanto murió. Cuando Jesús murió al pecado, murió. ¿Cómo murió pecado? Una vez para por y todas. Jesucristo murió, ¿sí? Cuando murió en la cruz, también al pecado murió una vez por todos. Aunque Jesucristo uno murió en la cruz, pero por la muerte del Señor Cristo, pecado de nosotros todos ya murió, limpió. Amén, hermanos. Ya versículo, ya más. Más en cuanto vive para Dios, vive, ya 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestros. Sí, esta mañana, ¿sí? Tal vez poco difícil, ese versículo, pero como escuchamos, hermanos, Jesucristo cuando recibió el bautismo, se fue bautizado, nosotros juntamente habla. Luego, también cuando crucificó, murió en la cruz, ahí morimos juntos. Luego, cuando Cristo resucitó, ahí juntamente resucitamos. Esa parte muy importante, hermanos, porque algunos piensan, Jesús, yo, separado. Pues Jesucristo venció el pecado, nosotros, frágil, débil, por eso vivimos. ¿Cómo vivimos? Sigue cometiendo pecado, porque somos frágil, débil, así piensa, ¿cierto? ¿No? Pero en la Biblia explica esta mañana, somos uno, no está separado, unos. Entonces, Jesucristo murió, nosotros juntamente morimos. Ahí nuestro viejo hombre, ¿qué pasó? Así murió en la cruz, así destruyó. ¿Qué destruyó? Al pecado, también nuestro viejo hombre fue destruido por esa manera, porque servía, sigue sirviendo al pecado. Por eso nuestras vidas tenían, ¿no? Mucha condenación, muchos sufrimientos, pero Dios en esa manera destruyó. Luego, juntamente con Cristo, resucitamos. Luego, andamos en nuestras vidas. Aquí versículo ya 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Aquí una palabra. Así también vosotros consideraos. Esa palabra entiende considerar. Esa palabra considerar, ¿entiende? Sí, así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Qué quiere decir? Si me parece, me siento, estoy vivo, ¿no? Sigue, estoy cometiendo pecado. Así puede sentirse. Pero la Biblia dice, así vosotros también consideraos muertos al pecado. ¿Qué quiere decir? Aún yo me siento, pero mi viejo hombre, ese cuerpo, fue crucificado. Muertos al pecados, muertos. Luego el versículo mismo, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestros. Pero dice aquí, ¿sí? Vivos, aún muerto al pecado, pero ¿está vivo o no está vivo? Estamos vivos, ¿cierto? ¿No? Por eso ya. Pero vivo para Dios en Cristo Jesús Señor nuestros. Estamos vivos juntamente con Señor Jesucristo, resucitamos. Estamos vivos, no para que sirva más al pecado, ¿cierto? Ahora, ¿por qué estamos vivos con Jesucristo? Para Dios. Así está escrito en la Biblia, hermanos. ¿Para quién? Para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Por qué estamos vivos? ¿Por qué?
para nuestro Dios, no para nuestros cuerpos, nuestros deseos más. Pero tal vez esta mañana escuchando, siempre Satanás también, aún Dios dice la palabra, explica esas maneras. Anteriormente nosotros servíamos al pecado, sufríamos, fracasamos, condenamos, pero a través de esa manera, por nuestro Señor Cristo, ahí juntamente morimos. Juntamente morimos, entonces usted existe o no existe. No existe, ¿verdad? ¿No? Por eso ahora hablando. Pero vivo, dice, vivo. Pero vivos para Dios en Cristo, Jesús en nuestro Señor Cristo. Ahora estamos vivos para que nosotros sirvamos al Señor, a Dios, vivir para Dios, que murió por nuestros pecados. Muchas personas, tal vez, sí, pastor, escuchando la palabra, está bien la palabra, así está escrito, entiendo, pero teóricamente, ¿verdad? ¿No? Está bien, pero yo vivo ahora, sigue, ¿sí? Viviendo en ese mundo, yo cometo errores, pecados. ¿Qué voy a hacer? La Biblia dice que ya cambiamos, ande nueva vida, pero me parece igual que antes, tal vez se siente mi carácter lo mismo, también, sí, yo sigue hablando lo mismo. ¿Puede ver diferencia o no, hermanos? ¿Puede ver o no? ¿Usted puede ver? O algunos pueden ver, algunos no. Pues tal vez por esta razón se confunde. No cambió, así dice, ¿cierto? Por eso aquí la Biblia dice, sí, por eso el versículo 11 una vez más puede ver, ¿sí? Así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Qué consideramos? Somos muertos al pecado, ya muertos al pecado. El pecado influye, no influye más, no se puede influir, pero sigue ese pecado, parece estar vivos. Si te gusta, ¿qué te gusta? Y robar, mentir, cometer y pecado. ¿Te gusta? ¿Qué te gusta? A pecado. ¿Qué te gusta? Enojarse. ¿Qué te gusta? Eso. Por esa razón la Biblia explica. Tal vez usted vive en esa vida, pero así también ustedes consideraos. ¿Qué consideraos? Al muerto, pecados. Sí, yo me siento, ¿sí? Porque a mí me gusta, así yo quiero vivir, me gusta. Claro, ese deseo, la palabra de Dios que dice, muertos. Ese pecado ya muerto, ese deseo del pecado muerto, no puede influir a mí. Un muerto, ¿cómo va a influir? ¿Cierto, no? Así consideramos. Necesita pensar mucho, ¿no? Esa parte. Necesita pensar mucho, sí. Considerar, pensando, recordando la palabra. El versículo ya 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine, dice, no reine. ¿Que no reine? El pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces no reine que ese pecado que guíe mi vida, ¿cierto? Entonces cuando ese pecado guiando, nosotros obedeciendo, nuestra vida va a llevar. ¿Qué vida va a llevar? ¿Sí? Otra vez, ¿cierto, no? Sí, obedeciendo ese pecado. Pero aquí la Biblia no reiné. ¿Qué quiere decir? No reiné, ¿qué quiere decir? No obedece, rechaza, puede rechazar, dice, puede rechazar. Tal vez ese deseo quiere reinar, guiar, igual que antes. ¿Te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta a ustedes? Anteriormente seguía, obedecía.
pero no reiné ese pecado para que sea rey en mi vida, ¿cierto? No puede. Sí puede rechazar ustedes. Anteriormente seguía, obedecía, pero la Biblia puede rechazar o no puede rechazar. No se puede, perdón, puede rechazar ustedes, dice. No, pastor, sigue llevando esa vida. Pero hermanos, usted puede rechazar. ¿Cómo rechaza? No, así luego puede rechazar. No, ¿sí? Ese pecado ya ha muerto. Ese deseo que está, ¿sí?, engañando a mí, muertos, ya no. Luego puede rechazar. Pero muchos hermanos piensan, soy frágil, débil. El deseo del cuerpo, el deseo del pecado me lleva, me guía, me arrastra. ¿Ya puede rechazar, no puede rechazar? Puede, pero muchos piensan que soy frágil, débil. Ya versículo 13, voy a leer poco rápido. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Anteriormente instrumento de iniquidades. Obedecemos, seguíamos, servíamos, pero ahora puede rechazar. Podemos rechazar porque la palabra nos explica ese pecado muertos, ¿verdad? ¿No? Que juntamente con Cristo morimos en la cruz. Ahí, ¿murió o no murió? ¿Qué murió? Pecado murió, luego ¿qué murió más? Usted es viejo hombre. ¿Viejo hombre qué es? Eso es lo que tiene eso, viejo hombre, ¿verdad? ¿No? Ahora, sí, juntamente murió. Luego ya el versículo aquí, ya 14. Ya juntos podemos leer 14. Ya, ¿están listos? ¿Ya tiene todos? Ya 1, 2 y 3. Ya, amén. Sí, ya quiero leer todo hasta 23, ¿no? Pero ya mucho tiempo va a tardar. Hasta ahí nomás quiero leer 14, pero 14 es muy importante. Leyendo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Si aquí el pecado puede enseñorear a usted o no. ¿Ya puede enseñorear? Sí, anteriormente el pecado guiaba, llevaba. Nosotros servimos, obedecemos. Pero ahora, ¿sí?, el pecado puede enseñorear a usted o no. Sigue enseñoreando a usted. ¿El pecado puede enseñorear o no? No, no se puede enseñorear ahora. Tal vez voluntariamente sigue a alguien, voluntariamente, le gusta, pero escuchando la palabra, usted si no quiere, no, luego rechaza, luego puede llevar nuevas vidas con el Señor Jesucristo. El pecado no se puede enseñorear más a nosotros, usted, porque juntamente Jesucristo ahí murió, se acabó. Jesucristo ya solucionó, perdonó nuestros todos pecados. Por eso murió, dice la Biblia. ¿Sí? Por eso el versículo 14, ese pecado enseñorea o no enseñorea. Amén, hermanos. Pecado hasta mucho tiempo me engañó. Usted me enseñoreó, me guió, ¿verdad? ¿No? Sí, yo también pensaba, soy frágil, débil. Por eso otra vez cometo errores. Otra vez yo hago sin mi deseo. Pero escuchando la palabra, puede rechazar. No se puede enseñorear a nosotros. La última parte. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? ¿Por qué estamos bajo la gracia?
Por eso ese pecado no puede enseñorear más, dice, no se puede enseñorear a nosotros. Porque antes nosotros quería hacer, no quería mentir, no quería cometer pecado, bajo la ley, dice, nosotros quería hacer. Pero ahora estamos bajo la gracia. ¿Usted también está bajo la gracia? Amén, hermano, ¿no? Bajo la gracia. ¿Quién puede estar bajo la gracia? Luego, ¿quién está bajo la ley? Si los que no pueden, ¿verdad? No, yo intenté, pero yo no puedo. Dios, yo intenté mentir, pero no puedo. Oh Dios, yo quería guiar mis hijos, quiero educar bien, pero yo no puedo. Entonces, esta persona que ya no se puede, se reconoce, él ya deja todo, porque no se puede, ¿cierto? ¿No? Luego entra bajo la gracia. Yo no puedo, entonces ¿quién? El Señor educa a mis hijos. El Señor limpia nuestros pecados. El Señor me ayuda para que yo no viva, no mentir, no robar, no cometer pecados. Pero los que están bajo la ley, ¿qué quiere decir? Sigue, él mismo intenta. Voy a educar a mis hijos, no voy a mentir, voy a hacer bien. Él no necesita la gracia, porque ¿quién hace? ¿Ya puede entender? Su futuro, ¿quién guía su futuro, su vida? Usted sigue guiando, inténtelo, intente esta vez, muy bueno intentar. Intentando se da cuenta, intente su vida, usted sigue guiando. Si yo puedo guiar bien, mi futuro será bonito. Usted intente, eso no es malo, intente. Luego algún día va a entender, va a entender. Luego va a levantar mano. ¿Se puede o no se puede? Recién entra bajo la gracia. Yo no puedo, Señor me ayude. Señor guía nuestra vida, ¿cierto? Entonces, el pecado no puede enseñorear a nosotros. ¿Qué quiere decir? Yo intenté no cometer pecado. Yo intenté no tener rabia. Yo intenté no tener esa queja, murmuración contra iglesia, contra siervo. Intentó, ¿sí? Yo no puedo. Soy esta persona. Esta persona ya deja su esfuerzo, ¿cierto? ¿No? Luego entra a donde? Bajo la gracia. Desde ahí el Señor guía a nosotros. Por eso el pecado no enseñorea a ustedes. Amén, hermanos. Sí, porque estamos bajo la gracia. Sí, Efesios, libro de Efesios leyendo, somos salvos por la gracia. No hicimos nada, Efesios capítulo 2, ¿verdad? ¿No? Nuestra salvación tampoco nosotros hicimos. Porque es gracias por el Señor Jesucristo, como está explicando Romanos capítulo 6. Él vino a este mundo, luego murió por nuestros pecados. Si nosotros podemos limpiar nuestro pecado, Jesucristo no es necesario venir. Nosotros mismos no miente, no roba, una vida recta, si podemos hacer sin pelear, sin rabia, odia, nosotros mismos podemos hacer. ¿Jesucristo necesario venir? Tampoco no podemos. Por eso Él vino, por eso Él en vez de nuestros pecados murió, limpió nuestros todos pecados. Por eso los que entran bajo la ley, ¿qué quiere decir? Yo intenté toda la manera, pero ya no puedo más, ¿verdad? ¿No? Entonces estas personas estando bajo la gracia, ¿qué quiere decir? Antes, mi deseo, mi persona guiaba, influía. Tú puedes hacer, inténtelo más. Tú llévelo, tú puedes hacer, más intenta, más esfuerza. Si poco falta, más. Luego, esa es mi persona, mi deseo guiaba, influía. Pero cuando ya no puedo más, esta persona, ¿quién va a guiar? Dios, ¿no? Dios. La gracia guía, la gracia influye a nuestras vidas, Por eso Efesios capítulo 2, somos salvos por la gracia.
La salvación también por la gracia. Después de recibir la salvación, la vida de creencia también por la gracias. Pero algunos, él mismo quiere leer la Biblia, levanta temprano, intenta. ¿Hasta cuándo puede levantarse temprano? ¿Ustedes intentaron levantar temprano para leer la Biblia? ¿Cuántos días funcionó? Cuando su corazón está muy feliz, si tiene mucha esperanza. Pero cuando si llega cansancio, ay, ya no más quiere. Venir a la iglesia también, usted intentó venir a la iglesia. Cuando pastor exalta, usted espiritual, usted diácono, entonces, aleluya, amén, ya viene a la iglesia temprano, bien, ¿verdad, no? Pero el negocio fracasó, pelearon con esposa, hijo, su estudio reprobó, ¿sí? Y deuda más deuda. ¿Ya quiere venir, no quiere venir? Ya no quiere venir. Tampoco quiere mirar al pastor. Ya tampoco quiere mirar. ¿Hasta cuándo va a intentar usted? ¿Hasta cuándo? Ser, ¿sí? Cristiano, ser buena persona. Por eso, por esta razón, Dios envió su Hijo Jesucristo. Luego, juntamente, ¿no? Se unió Jesucristo. Luego en la cruz, cuando murió Cristo, juntamente destruyó ese cuerpo viejo, nosotros. Ese viejo cuerpo, ¿verdad? ¿No? Sí, destruyó para que no sirva más al pecado. No sigue, no obedece, ¿sí? Ese viejo hombre ya destruyó. Luego, juntamente con Cristo, levantó y resucitó. Ahora andamos. Con Cristo andamos, no servimos al pecado, no servimos a ese viejo hombre que está diciendo, está hablando a ustedes, sino nosotros vivimos juntamente a Cristo, seguimos al Señor. Aquí una señora, las mujeres le gusta shopping, ¿verdad? ¿No? Aunque no todas las mujeres le gusta shopping, algunos no. La mayoría le gusta shopping. ¿Le gusta comprar en shopping? Sí, ¿verdad? ¿No? Entonces, de vez en cuando también yo acompaño a mi esposa comprando necesidad. Pero me cansa mucho, ¿no? Tiene que visitar muchos lugares. Entonces, las mujeres visitando diferentes tiendas, luego mirando, eso bueno, lindos. Luego, ¿qué hace? Linda ropa, qué bonito. Luego, ¿qué hace? Solo así nomás habla, se va. ¿Qué hace? Sí, prueba, pone, ¿sí? Señorita, ¿puedo probar? Sí, claro, entra un cuarto, ahí ya probando. Luego sale, mira espejo, ¿no? Entonces, ese dueño, ¿qué dice? Señora, muy bonita, linda, perfectamente se queda así, bonita. Luego mirando espejo, ¿verdad? ¿No? Bonitos. Pero después, despojas. Sí, señora, aunque bueno, pero no me parece bien. Luego ya deja. Luego se va a otra tienda. Ahí también mirando esa ropa. Qué bonito, lindos. ¿Puedo probar? Sí, pruébelo. Luego ya cambiando, mirando espejo, ¿qué dice? Qué bonito, lindos. Pero no compra otra vez, deja. Luego otra tienda se va. Muchas tiendas se va. Probando todo está bien bonito. Pero finalmente, ¿compra o no compra? ¿Por qué no compra? ¿Por qué no compra así? ¿Por qué no compra? Porque se queda muy bien, perfecto, parece se ve princesa. Pero ¿por qué no compra finalmente y se va? No sabe, hermanos. ¿Usted por qué no compra? Aunque bonito, lindo, le gusta. No hay dinero, dice, no hay dinero. Le gusta, bonito, lindo, pero
así sacando su bolsillo, ay, no hay. Para pagar, ay, no hay. En su bolsillo, ay, no hay. Ay. ¿Y por qué deja ropa entonces tan bonito? ¿Le gusta? ¿Mm? No hay dinero, dice, no hay dinero. Si no hay dinero, ¿cómo puede comprar aunque le gusta? Tanto desea, ¿puede comprar? Sí, señora, ven, todo bonito, lindo, tanto desea comprar, bonitos. Pero al pagar, hay dinero, no hay. Al pagar no hay dinero, ¿qué debe hacer? Ay, me gusta, pero, ay, no hay dinero. Luego, ¿qué tiene que hacer? Deja ropa, no puede llevar. ¿Ya entendieron, hermanos? Aunque tanto desea tener ropa bonito, lindo, ¿por qué tiene que dejar? No hay dineros. No hay dinero, ¿cómo va a llevar? Si sin pagar llevando, ¿qué pasa? Ladrón, peligroso. Por eso tanto desea, pero sabiendo muy bien. Conociendo, no tengo dinero. Llorando, tiene que dejar. Ni modo, ¿sí? No hay dineros. Hermanos, usted también tanto desea vivir para mí. Ya, yo quiero vivir para mí. Eso necesita, eso. Tanto desea, yo quiero vivir para mí, ¿cierto, no? Ese casa, dinero, así. Quiero vivir así, tanto deseo tiene. Pero saber bien, ¿qué tiene que saber? Ese viejo hombre murió o sigue viviendo. ¿Murió? ¿O murió, verdad? ¿Murió? Tanto desea, pero un muerto, ¿qué necesita? Un muerto necesita diamante, un muerto necesita churrasco, un muerto necesita auto. ¿Por qué tanto desea, verdad? Le gusta esas vidas, deseos de ese cuerpos. Pero ¿por qué la gente no deja? Porque la gente no deja, sigue viviendo deseos. No cree que la palabra de Dios, muertos al pecado, hermanos, juntamente con Cristo, crucificados, murió. Amén, hermanos. Consideraos, ¿por qué tanto así estoy viviendo? Para mi deseo. ¿Por qué tanto estoy viviendo así? La Biblia dice, muerto. Ese viejo hombre murió, muertos. ¿Por qué tanto yo exigiendo, viviendo de esa manera? Porque quiero vivir para mí, exaltar a mí. La Biblia dice, ¿qué dice? Tu viejo hombre murió. Amén, hermanos. Murió. Si tal vez esta mañana escuchando, sigue terminando ese culto, rápido iré, ¿sí? Con mi familia, rápido yo viviré, estudiaré por mis futuros. Tal vez ustedes, necesario vivir este mundo, pero la Biblia dice, murió ese viejo hombre. Me da rabia, ese Señor me da rabia, queja. Consideraos, ¿por qué tanto rabia así? Sí. ¿Por qué tanto enojo en mí? ¿Verdad? ¿No? ¿Quién es? ¿Quién es él? ¿Por qué está tanto enojados? Ese hombre viejo murió. Ese hombre murió. ¿Por qué tantos? Queja, murmura. ¿Por qué tantos? Ese hombre viejo ya murió. ¿Cuándo murió? O sea, ¿sigue va a enojar? ¿Sigue va a quejarse? Cuando considerando ese viejo hombre, ese deseo de cuerpo, ya murió. Ahí termina, todo termina. Todo termina. Amén, hermanos. Luego ahora nosotros vivimos juntamente con Jesucristo. Aquí podemos leer, luego terminamos Gálatas capítulo 2, ¿sí? Último, luego leyendo Gálatas capítulo 2.
Sí, el versículo 20, ¿no? Ya, Gálatas capítulo 2, el versículo 20 también explica, explica. Ya. Junto podemos leer, hermanos. Ya, luego terminamos. Ya, 1, 2 y 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya, amén, hermanos. Para que usted no puede creer tal vez, libro de Romanos, pero Gálatas otra vez explica. Juntamente crucificamos, sí, en la cruz, ¿no? Entonces ahora lo que estamos viviendo en ese cuerpo, ¿por qué estamos vivos en ese cuerpo? Aquí lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo y por mí. Porque Dios dio esa oportunidad. Anteriormente vivíamos servir al pecado, ese deseo. Por eso sufríamos muchos, quejamos, luego enojamos, luego también, ¿sí? Muchas condenaciones. Pero ahora, ¿por qué vivimos en ese cuerpo, en esa carne? Por la fe. A Jesucristo murió por mí. Luego Él limpió nuestros todos pecados. Entonces ahora me dio esa oportunidad. En esa oportunidad quiero vivir. ¿Para quién? ¿Para quién, hermanos? Sí, para Dios. Para el Señor que murió, para el Señor que amó a mí. Yo también viviré para Él, viviendo para el Señor. Entonces el Señor también, ¿por qué no va a cubrir? ¿Por qué no va a proteger a nuestras vidas? Desde ahora, usted, sí, ya está vivo, ¿cierto? ¿Está vivo, hermanos? ¿Por qué está vivo? ¿Para tu deseo? ¿Para tu carne, hermano? Así dice la Biblia. ¿Por qué está vivo ahora? Para el Señor. Desde ahora pensando, el Señor ¿qué necesita? El Señor ¿qué va a gustar? Para el Señor viviendo, nuestra vida será muy hermosa, benditas. Por eso desde ahora pensar, yo debería morir por mi pecado, mi maldad. Pero el Señor murió por mi pecado. Me ha dado esta salvación tan grande. Soy salvo, limpios. Entonces, esa vida, ahora que estoy vivo en esa carne, en ese cuerpo, una oportunidad para el Señor. Para el Señor viviré. Entonces, para estudiar también, para el Señor estudiar. ¿Por qué come entonces? ¿Por qué come entonces? Para el Señor. ¿Por qué hace ejercicio entonces? Para el Señor. ¿Por qué pelea? Para el Señor, ¿no? ¿Por qué tiene rabia? Para el Señor tenga. ¿Sí? ¿Entendieron todos, hermanos? Entonces, ¿por qué come? ¿Por qué compra ropa bonita? Para mi rostro. Qué bonito así. ¿Por qué compra ropa? ¿Por qué viaja a Estados Unidos? Para el Señor. Todo para el Señor, desde ahora. Estudiar también para el Señor. Para adornar mi cuerpo también para el Señor. Para mi salud también para el Señor. ¿Por qué pelea con su marido? Porque mi marido me menosprecia, por eso se enoja, alguien pelea. Para el Señor también pelea. Amén, hermanos. Sí, ¿por qué gana mucha plata? Para tu vientre. ¿Por qué gana dinero? Para el Señor. Todo para el Señor.
esta mañana. Entonces nuestro Señor, acompañando toda su vida, va a bendecir. Amén, ¿no? Ya orando terminamos. Anuncios, hermanos, anuncios. Primero, anuncio, ¿no? Perdón, primero orar, ¿sí? Disculpe, ¿sí? Voy a orar, luego anuncios. El presentador va a dar el anuncio. Si orando terminamos. Dios Padre, esta mañana escuchando, ¿verdad? Tanto tiempos, yo confiaba mucho en mí mismo. Yo pensaba, esforzándome, intentando más, luego más aprendiendo, puedo lograr, puedo servir a Dios, puedo cumplir la palabra de Dios. Pero mucho tiempo intentando, me daba cuentas. Dios Padre, yo no puedo, ¿verdad? Tampoco mi carácter, tampoco mi vida, no puedo dirigir bien. Aunque tengo mi esposa, tampoco puedo dar la felicidad. Tengo mis hijos también, aún yo puedo comprar materiales, ropas, cuadernos, pero no puedo educar bien, no puedo dar en su corazón la esperanza, la alegría. Esta mañana, en verdad, yo no puedo. Ayúdenos. Quiero hallar su gracia. Usted ha preparado para nosotros. Usted sabiendo a nosotros que no podamos hacer bien, tampoco podemos servir a Dios. Dios envió su Hijo sin pecado a este mundo. Aunque este mundo tan sucios, tan inmundos, muchas corrupciones. Pero mientras Jesucristo viviendo en esa tierra, no fue contagiado, puros, inocente, sin pecados, pero Él murió porque por nuestros pecados, Dios, Jesucristo, obedeciendo a la guía de Dios, Él murió por nuestros pecados. Cuando crucificando en la cruz, ahí la Biblia dice, juntamente crucificamos, somos unos, nosotros Jesucristo. Luego Jesucristo perdonó, limpió nuestros todos pecados. Ahora nosotros por las gracias, por la muerte del Señor Cristo, por amor del Señor Cristo, somos salvos, limpios, gracias a Dios. Luego nos dio esa oportunidad. Está vivo en ese carne, en ese cuerpo, vivos, dando esa oportunidad. Ya no más servimos al pecado, ya no más obedecemos a nuestro deseo de la carne, sino servimos al Señor, obedeciendo a la guía del Señor. El Señor nos va a guiar, nos va a bendecir esa mañana. Dios Padre, estamos muy agradecidos. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí. Luego el presentador, antes de